Bueno, buenas tardes. Nos encontramos hoy acá en el consultorio del doctor Martín Rotela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y les queremos presentar a Belén, parte de su equipo. Parte del equipo, la doctora Belén Durán, que también nos va a acompañar hoy en esta charla con el equipo de Microgénesis, con el que trabajo y conozco hace muchísimos años, así que... No vamos a contar cuántos. No, somos grandes ya, así que no vamos a contar cuántos. Muchos y muchas cosas fueron cambiando, ¿no? Un montón, estamos desde la prepandemia juntos, así que de la pandemia ahora cambió un montón todo, ¿no? Muchísimo. La forma de hacer medicina y la forma de ayudar a nuestros pacientes. Totalmente, sí. Bueno, mientras se van conectando, les queremos contar de qué vamos a hablar hoy y por qué está el doctor Martín Rotela acá. Hoy vamos a hablar de la maternidad después de los 35 años, una realidad que desde el punto de vista de nuestra experiencia como inmunólogos es una realidad a nivel mundial. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar ya en 3 países distintos y en los 3 países es exactamente lo mismo. Los primeros consumidores de alguna manera de medicina reproductiva asistencial son los americanos por una cuestión de población. El segundo en el mundo es España con toda Europa y con esa casuística, con esa cantidad de gente podemos decir que es una realidad que no es de Argentina solamente. Es una realidad social, es una realidad cultural. La mujer hoy espera un montón de cosas que antes no esperaba para planificar su maternidad. El gran desafío hoy en día es cómo separar la edad cronológica de la edad biológica. Totalmente. Es lo del desafío de la medicina actual. O sea, no solo los reproductólogos y los biólogos que hacen medicina reproductiva están hablando de esto. Como verás, es un tema de toda la salud. Todo el mundo está hablando de las terapias antiinflamatorias. O sea que es sin duda lo que se viene en la medicina. Y si bien va más del lado de esa escuela la medicina funcional que la medicina clásica occidental, queremos darles una base científica de que no estamos hablando solamente de algo estético, no estamos hablando hoy de querer que la mujer se vea o se sienta más joven, no. Tiene que ver con una realidad donde se ha sumado un montón de evidencia clínica y científica de cómo se asocia la edad o cómo se disocia la edad cronológica de la edad biológica. Y primero, por ahí me gustaría introducir el concepto. La edad cronológica es la cantidad de años que llevamos viviendo. Claro, la edad cronológica básicamente es como vos decís. ¿Cuántos años figura en tu documento que tenés? Pero eso no significa que tu edad biológica... Algunos hacen trampa. Algunos hacen trampa. Pero la realidad es que a veces, dependiendo de cómo uno viva, el estilo de vida, que de eso nos va a hablar después bien Gaby, la nutrición, el deporte, el ambiente tóxico, el estrés, que es tan importante, determina cómo se pueden ir envejeciendo a mayor o menor velocidad nuestras células, nuestro ADN, nuestros cromosomas, y eso es lo que determina la edad biológica. Entonces de repente tenemos pacientes que tienen una edad biológica diferente a la edad cronológica, que por ejemplo pueden tener 50 años, que es muchas veces lo que nos está pasando hoy, y tenemos chicas de 50 años de edad cronológica, pero si evaluamos cómo es su edad biológica, por ahí tienen 40 años de edad biológica, o al revés. Hay chicas que tienen 40 años de edad cronológica y pueden ser más grandes de edad biológica, dependiendo de todo esto que estamos hablando, que son los estilos de vida y de toda esta interacción de lo que es la persona con todo el medio que nos rodea. ¿Se puede cuantificar la edad la edad biológica? Bueno, hay métodos para evaluar edad biológica hoy. Hay test que ya están disponibles en el mercado que permite evaluar el grado de metilación del ADN, por un lado, que es algo que tiene que ver con esta edad biológica. Básicamente la metilación del ADN es lo que le da estabilidad. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, si te expones al sol, los rayos ultravioletas rompen un poquito la estructura del ADN y eso provoca el envejecimiento prematuro de la piel. Si ese concepto lo llevamos a cualquier otro proceso de metilación, podría envejecer cualquier otra célula. Totalmente. Y podríamos decir que la edad
funcional tiene que ver con la edad celular también. Totalmente, o sea, cuanto más envejecida está esta célula, menos metilada está. Entonces hoy hay kits que pueden evaluar ese grado de metilación para estimar la edad biológica de una paciente. Y otro concepto que también se está empezando a evaluar hoy, que esto tiene que ver más también con la parte de genética, es el acortamiento de los telómeros. Esas partes distales de los cromosomas son los que le dan la estabilidad a los cromosomas. A medida que nuestras células se van dividiendo, esos telómeros se van acortando. Y a medida que se van acortando, le van quitando protección a ese ADN. Entonces también podemos evaluar la edad biológica evaluando la longitud de los telómeros, para lo cual también hoy tenemos kits que nos pueden decir cuán largo están o cuán cortos están esos telómeros, y es otra forma de evaluar la edad biológica. Y sin duda vos también me vas a contar ahora cómo podemos evaluar la edad biológica desde lo funcional. Desde lo funcional, porque otra forma de hablar de edad biológica es no solo referirnos a una edad de las células, sino referirnos a una edad de la funcionalidad, o sea, de la capacidad que tiene esa célula de ejercer su función. Por ejemplo, yendo al tema de fertilidad, Bien. la capacidad que tiene una célula que va a llegar a madurar y a transformarse en ovocito, de madurar in vitro, por ejemplo. Eso sería quizás en el futuro una medida de la edad biológica de ese ovocito. Sí, totalmente. Cuanto más trabas tiene el ovocito para madurar in vitro, más acelerado está su envejecimiento de alguna manera. Y eso no siempre tiene que ver con la edad biológica, con la edad cronológica. Ahora, van un poco de la mano. Cuanto más años pasan, más envejecimiento celular y funcional hay. Ahí está el concepto de lo que es la reserva ovárica de la mujer, que esto es lo que todos los médicos que hacemos medicina reproductiva y los que hacen biología reproductiva, los investigadores de reproducción, lo saben. La mujer tiene todos sus cortes de folículos de ovocitos o de ovogonias, digamos así, en sus ovarios, ya desde la vida intrauterina, tienen toda esa corte. A lo largo del desarrollo embrionario, toda esa cantidad de folículos de masa se va acortando. Cuando nacen, por ejemplo, con 1 millón de ovocitos o de ovogonia. A medida que va pasando el tiempo, se siguen consumiendo aún sin haberlo usado. Cuando entran ya en la edad reproductiva, ya tienen 300.000 a 400.000 ovocitos para toda su vida fértil. Pero ¿cuál es el concepto al que quiero llegar? Que esos ovocitos lo traen ya desde la vida intrauterina. O sea que están expuestas esas células al paso del tiempo y a todas las situaciones que generan estrés en esta mujer, al tabaco, al alcohol, a los alimentos ultraprocesados, a las radiaciones ionizantes. O sea, esa célula, al no recambiarse, al estar presente desde la concepción, van sufriendo un desgaste. Entonces no es lo mismo aquella mujer que va a buscar embarazo con un ovocito de 25 años, a que cuando esa misma mujer va a buscar un embarazo con un ovocito de 38 o 40 años, porque esa célula, esa ovogonia, ese ovocito primario, estuvo expuesto mucho más tiempo a la acción de los agentes estos nocivos. Entonces eso también disminuye la calidad biológica y celular y la edad biológica de esos ovocitos. Por eso que ahí después cuesta más. Clarísimo. Entonces, ser conscientes de que cuanto más postergamos nuestra planificación de maternidad en el tiempo, más edad se van a llevar con nosotros, más edad celular, más edad funcional, más edad biológica, van a llevar nuestras gametas, nuestros ovocitos, y que si lo vamos a posponer mucho hay que asesorarse y preservar. Es totalmente de acuerdo. Ahora, ese es un concepto. La edad funcional va de la mano de la edad cronológica, pero puede acelerarse por distintos motivos ambientales como los que vos describiste. El acortamiento de los telómeros, como vos decías, del ADN, que se va dañando y que va aumentando el envejecimiento y por lo tanto disminuyendo la funcionalidad. ¿Hay factores ambientales que aceleran el envejecimiento? Bien, sin duda. Una causa es la genética propia. Cada uno tiene una velocidad de envejecimiento que ya lo trae con la misma genética. Pero todos los otros efectos que están por fuera de la genética, esos efectos epigenéticos, son los que van a determinar en mayor o menor medida cómo se van a ir envejeciendo las células. Entonces, por ejemplo,
Que eso es un dato muy importante, porque yo voy a terminar, voy a hacer ¿cómo es que le llaman ahora? Un spoiler. Un spoiler de cómo voy a terminar una de mis presentaciones. Hablando de eso, hoy tenemos 2 consejos para darle a nuestras pacientes. O que criopreserven gametas, no solo ovocitos, también podemos hablar del hombre. Espermatozoides a edades más jóvenes, ya no solo a los 35 años, cuanto más temprano puedan criopreservar es mejor. Y lo segundo, tengan un estilo de vida que permita retrasar o reducir o disminuir el efecto del envejecimiento. Es decir, actividad física, nutrición, medidas antiinflamatorias, evitar el tabaco, evitar el alcohol, el estrés, bueno, todas esas situaciones que rodean al ser humano en la vida cotidiana pueden aumentar o disminuir el envejecimiento de nuestras células. Bien. Por eso es tan importante el estilo de vida que es el del que hoy estamos hablando. Todas las medidas antiinflamatorias. Perfecto. Ahí dijiste una palabra clave. La inflamación es determinante. Hay trabajos que te muestran cómo la incidencia de las patologías relacionadas al envejecimiento son, por ejemplo, las patologías neoplásicas, las patologías relacionadas a la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Un trabajo que muestra cómo esas patologías en los chicos jóvenes es poco probable que estén presentes y cómo a medida que el tiempo pasa empiezan a aumentar. Eso es lo que te demuestra que cuando la célula está envejecida, producto de la inflamación, es lo que termina desencadenando todas estas patologías. Y ahora me pongo del otro lado, del lado de la mujer, y le pregunto al doctor Rotella, ¿existe una manera de medir la inflamación y que me dé cuenta qué tengo que comer, qué tipo de ejercicio tengo que hacer para retrasar ese proceso en el tiempo y poder postergar no solo mi maternidad preservando los óvulos, sino quizás mi potencial reproductivo para que cuando esos óvulos se transformen en embriones y se implanten, yo pueda ser capaz de llevar ese embarazo a término? No, hay muchas formas de trabajar con esto y de eso después me vas a contar vos lo que estás haciendo. Yo te voy a decir básicamente lo que hay que hacer, de lo que se está hablando hoy. Muchos trabajos hablan primero de dietas antiinflamatorias, muchas dietas antiinflamatorias, algunos hablan de dietas ketos, otros hablan de las dietas mediterráneas, el suplemento con omega 3, el resveratrol, antioxidantes, etc. Cuando vas a la literatura, sí, y vas a leer la evidencia clínica del efecto de esas dietas sobre la fertilidad, no hay ¿qué nada. dicen los trabajos? No hay, porque todos estos trabajos básicamente que hablan de inflamación hablan en calidad de vida a forma celular general, pero ninguno habla de fertilidad. Ninguna de estas dietas, ninguno de estos tratamientos hoy ha mostrado que haya una reversión en el envejecimiento ovárico. Ese es el futuro desafío de la medicina reproductiva y de la biología, ver cómo podemos volver a ganarle al tiempo al envejecimiento ovárico. Todavía no hay trabajos que hablen de eso. Hablamos más que nada a modo general del bienestar general, pero no hay nada que hable del mejoramiento a nivel reproductivo de esa calidad ovárica. Yo te interrumpí, pero lo siguiente a dietas que ibas a decir seguramente iba a ser a suplementos, ejercicios. Sí, bueno, que ahí viene, eso es el trípode. La alimentación, todo lo que es el estrés, el manejo de estrés, que es fundamental, y la actividad física. No solo la actividad física de tipo aeróbica, sino también todo lo que tiene que ver con el aumento y carga de peso también, que eso mejora sobre todo lo que es la insulinoresistencia, la capacidad de las células de aumentar el metabolismo de los hidratos de carbono. O sea, hoy ya te están hablando de que la actividad física es fundamental para el envejecimiento. Y si yo te dijera que el manejo del estrés, la alimentación y el uso de suplementos y actividad física está todo interrelacionado, ¿me creerías? Estoy totalmente convencido que es así. No solo te creería, estoy convencido que es así. Ahora, no sirve de nada, perdón, es lo que yo le digo a mis pacientes con síndromes metabólicos. No sirve de nada que hagas dieta baja en hidratos de carbono y que no hagas actividad física y que vivas estresada. No sirve de nada que te dé un insulino sensibilizador y que no hagas dieta o que no hagas actividad física. Es un complemento.
Por eso nosotros, con respecto a hablar del síndrome metabólico, sabemos que para aumentar y mejorar el metabolismo de los hidratos de carbono, no solo tiene que hacer dieta, bajando la cantidad de hidratos de carbono que se absorben en sangre, sino que a su vez tiene que hacer actividad física para mejorar los receptores también. O sea, es todo un equilibrio. La pregunta es, ¿qué dieta? Bueno, es que ahí está el desafío, saber cuál es la dieta para cada persona. Porque bueno, muchas veces uno dice, bueno, ¿y qué dieta vas a hacer? Y no todas las dietas son para todos, depende del metabolismo de cada persona. Hay metabolismos que están más oxidados y metabolismos que están menos oxidados. Entonces, no todas las dietas son para todos. Perfecto. ¿Podemos nombrar algunas otras condiciones inflamatorias que aceleran el envejecimiento, no solo de nuestros ovocitos, sino de todo nuestro potencial, que no sea el síndrome metabólico? Sí, pero hay muchísimas condiciones autoinmunes, por ejemplo, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico. Si bien tiene un montón de reserva ovárica, nosotros vemos que en ese ambiente hiperandrogénico muchos de los ovocitos que recuperamos no son de buena calidad y a veces formamos embriones y esos embriones no son de buena calidad. Eso te demuestra que el ambiente metabólico, ese ambiente hiperandrogénico, ya está siendo, a pesar de ser pacientes jóvenes, porque muchos de estas pacientes que llegan con síndrome de ovario poliquístico son chicas jóvenes, oligomenorreicas, que terminan haciendo tratamientos de reproducción y no tienen más de 35 años, muchas de ellas. Pero ya esa condición metabólica ha condicionado muchas veces la calidad de sus gametas. Entonces claro, tenemos, por un lado, una mujer con una reserva ovárica normal para la edad, y te diría que hasta muy buena para la edad, que nosotros le llamamos alta. Pero la afección de ese ambiente inflamatorio condiciona la calidad de las gametas. Y que muy probablemente sus niveles de insulina estén en el borde o arriba del borde. Gran parte de las pacientes se acompañan de insulinoresistencia en los síndromes de ovario poliquístico. Pero no tienen autoinmunidad. No todas. Y por el otro lado, en el otro extremo, habría que buscarla también. La paciente con problemas en la tiroides, con endometrios que no crecen, con vitaminas crónicamente bajas, con sospecha de endometriosis que no se termina de confirmar, con colon irritable e insulinas tirando bajitas, no cercanas al borde inferior. Si yo te digo que esas dos pacientes, por nombrar dos ejemplos nada más opuestos, ¿no? Sí. Se tienen que abordar de una dieta completamente distinta, de un ejercicio de actividad física completamente distintos, y los suplementos no tienen nada que ver en una con la otra. De hecho, si lo usan el mismo suplemento para mejorar la calidad del ovocito, a alguna de las dos ese suplemento la va a perjudicar. ¿Me creerías? Es interesante y ahí es donde queremos llegar, sin duda. Bien. A entender, eso es lo que estás diciendo vos, y espero no spoilarte, es lo que es la medicina personalizada, es lo que hablamos hoy, no es todo para lo mismo, todos los tratamientos no son para cualquier paciente. Y para no caer en el cliché que está de moda de la medicina personalizada, ¿podríamos pensar que tal vez cuando vas a la bibliografía y no encontrás evidencia científica para ninguna dieta sea porque no se personaliza? Bueno, vamos a agarrar a la mujer con problemas reproductivos, separar cuáles son los diagnósticos o los perfiles que tienen ovario poliquístico, endometriosis, autoinmunidad, síndrome metabólico, y vamos a ensayar distintas dietas para cada una. Eso nos acercaría un poquito más a la medicina de precisión, ¿verdad? Y es muy interesante. A ver, vuelvo al punto. En lo que hay en la bibliografía no te habla hoy de esa personalización. Entiendo a lo que querés llegar y me encanta porque creo que es el desafío. El desafío es saber qué le vamos a indicar a cada una de nuestras pacientes para enlentecer ese envejecimiento y en algún punto hasta para revertirlo también. Sí, sin duda creo que es un desafío y es interesantísimo. Llevamos 17 años trabajando en inflamación y fertilidad y podemos decir que bajando, controlando la inflamación, en algunos casos hay que subirla porque la paciente está antiinflamada, se separan la edad biológica de la edad cronológica y podemos trabajar sobre la edad biológica. Sobre la cronológica ya no podemos, pero sobre la biológica sí, y potenciar su capacidad reproductiva. Me encanta. Y hay algo que yo te quiero preguntar entonces a vos. ¿Qué pasa con esa permeabilidad intestinal en la paciente que está inflamada, que tiene una enfermedad celíaca y que le estamos dando suplementos y micronutrientes? ¿Se están absorbiendo?
Hay un diálogo entre la pared intestinal, las bacterias que están formando parte de la flora intestinal y las células del sistema digestivo, o sea, células inmunológicas, células digestivas y bacterias que dialogan entre sí químicamente, y esto tiene que ver con el control de lo que vos estás diciendo. Si la permeabilidad del intestino se abre o se cierra, va a depender de las células del sistema inmunológico que están en la pared intestinal, que reciben señales de las bacterias que forman parte de la flora intestinal, del biofilm que tapiza la pared intestinal. Y eso lo regulan ellas. Perfecto. Ahora, si tengo una permeabilidad corrupta o tengo una permeabilidad muy controlada que no pasa nada, va a depender del equilibrio de la flora, pero el equilibrio de la flora depende de condiciones básicamente ambientales. Bien, ahí quiero llegar. Entonces no es solamente dar probióticos, por ejemplo. Primero tenemos que estabilizar la inflamación. Si el intestino no funciona, le des lo que le des. Ahí quiere llegar. Incluyendo las mismas hormonas. Por eso mismo. Entonces primero hay que solucionar ese problema de esa inflamación crónica para después restablecer, digamos, el equilibrio. Ahora, ¿cómo bajamos la inflamación del intestino? Primero hay que hacer un testeo. Bien. ¿Hay inflamación en el intestino? ¿De qué tipo? ¿A qué responde esa inflamación? Entonces, podemos hacer un análisis de sangre y chequear marcadores de enfermedad celíaca en sangre. Así como medir la insulina, el colesterol y ver en qué lugar estamos. ¿Estamos más hacia un síndrome metabólico? ¿Estamos más hacia una autoinmunidad? Pero no vamos a saber cuál es la causa. Bien. Si durante la vida vamos perdiendo diversidad, y esto no es que nosotras estamos haciendo algo mal, que vamos perdiendo especies bacterianas porque nos automedicamos de chiquitas con antibióticos, que lo hacíamos. Pero no es solamente qué hicimos mal, sino cómo fue cambiando la medicina. Y la alimentación también. Y la alimentación también. Hace un montón de años atrás se descubrieron los fármacos, hizo el boom la industria farmacéutica, aparecieron los antibióticos y la gente dejó de morirse por infecciones, ¿sí? Ahora, a medida que fue disminuyendo la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas, fueron subiendo los casos de autoinmunidad y de inflamación en general. Es correcto, hoy hay muchas más autoinmunidades que antes. Y eso coincide con el uso de los fármacos. Ahora, cuando vos usás un antibiótico, no matás solamente el patógeno, matás la bacteria que está educando mi sistema inmune, que es parte de la flora. Es parte de tu flora. Entonces voy perdiendo, estoy nombrando un ejemplo, que es el uso de antibiótico, hay muchos. Voy perdiendo cantidad de especies. Y algunas de esas especies, por ejemplo, son capaces de controlar el metabolismo del estradiol. Mira. Y si esas especies que se pierden hacen que yo tenga más niveles de estradiol, o en otros casos se reemplazan por otros microorganismos que hacen que yo tenga menos niveles de estradiol, aparecen todas las patologías asociadas. Y por más que yo te dé estradiol para estimular tu endometrio o tus ovarios, no crece el endometrio. Y ahí viene la famosa farmacogenómica, pero en realidad estamos en otra era. En la era que coincide con lo farmacológico, había terminado el proyecto Genoma y todo estaba apuntado a los test genéticos. Y ahí se descubrió que no todos respondemos a la medicación de la misma manera. Y hoy en día se hacen test, incluso en microbiota, donde se estudia el ADN de las bacterias y se dice, uy, mira, tu ADN bacteriano se parece al ADN bacteriano de un paciente que desarrolló enfermedad celíaca a la dieta. Pero el tiempo nos fue demostrando que nos quedamos cortos con eso. La medicina cambió y estamos en una era post-antibiótica, más funcional, más natural, con menos uso de fármacos, con más el uso de suplementos, y que la alimentación que se había industrializado se está tratando de volver más a lo natural y a lo personalizado. No todos debemos comer lo mismo. Porque sea natural, no todos tenemos que usar alimentos fermentados como
todos los que están de moda ahora. Y hay pacientes que tienen sobrecrecimiento de levaduras y de fermentos en sus intestinos y no deberían probar ninguno de estos probióticos ni alimentos fermentados. Y una de las cosas que publicamos primero es el sobrecrecimiento de lactobacilos en la mujer con problemas de fertilidad. No todas tienen un sobrecrecimiento de lactobacilos, pero el 60%. Hay un 40% que le faltan lactobacilos y hay un 60% que le sobran. Entonces, pero ahí vi otra pregunta. ¿Y le puedes dar cualquiera? No. Hay diferentes cepas o diferentes especies a reponer. ¿Y ustedes con estos test lo pueden determinar cuáles hay que reponer? Sí. Nosotros lo que hicimos en estos 17 años fue decir, ok, la inflamación tiene que ver con el potencial reproductivo. Sin duda que sí. Cuando la estudiamos a través de marcadores de sangre y saliva, como estos que nombramos, panel de celiaquía, panel de tiroides, vitaminas, energía secretoria, bueno, todo lo que medimos, podemos saber el tenor de inflamación que una mujer con problemas para reproducirse tiene respecto de una que no. Trabajar sobre eso sin fármaco, porque no está enferma, solamente está en un proceso inflamatorio, ¿sí? Y reponer el potencial reproductivo. Eso lo trabajamos muchos años. Hasta que un día nos dimos cuenta que cuando faltan ciertas especies bacterianas en el intestino, u otras se sobrecrecen, para reponer esas que están faltando, se genera una disfunción inflamatoria que nace en el intestino y que afecta a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Eso, ¿cómo se expresa esa inflamación intestinal en lo que es la implantación o el endometrio? ¿Tiene una relación, una paciente que está inflamada, que Sí. tiene una alteración de la flora, que tiene un síndrome de mala absorción? ¿Cómo se expresa eso en el endometrio? Bueno, nosotros durante mucho tiempo estudiamos qué producían las células de la pared intestinal en respuesta a las bacterias que faltaban o a las que se sobrecrecían y cómo eso impactaba en distintas vías inflamatorias. Por ejemplo, la autoinmunidad, por ejemplo, la endometriosis. Y lo correlacionábamos con marcadores en sangre de esas patologías. Hasta que un día nos dimos cuenta que estos marcadores, que lo que son marcadores epigenéticos, es decir, están un pasito arriba de la genética, dicen qué gen se va a expresar y cuál no. Es lo que hablábamos recién, del efecto ese de la metilación. Exactamente, por ejemplo. Bueno, hoy solamente con medir estos marcadores y con el valor de expresión que tienen, podemos decir cuál es el riesgo de que vos desarrolles una celiaquía. O cuál es el riesgo de que vos tengas una endometriosis y que todavía no esté en el grado de diagnosticarla, pero esté afectando tu potencial reproductivo. Y a su vez podés evitar que esta condición o que esta patología se exprese a futuro si la tratas hoy. Si yo sé dónde estamos parados y cómo afectó a esta persona en particular, yo puedo, con alimentación personalizada, con dieta para ese perfil y con los suplementos que le hace falta a ella por la vía que tiene afectada, revertir ese proceso funcional de envejecimiento prematuro y volver el tiempo atrás. Y eso, a diferencia de lo que decías vos de la bibliografía que hay, nosotros lo tenemos publicado y lo tenemos medido para fertilidad. ¿Cómo lo medimos? Tasa de embarazo, tasa de bebé en casa. Entonces, ¿cómo se triplica la tasa de éxito respecto a un in vitro si antes me estudio, antes elijo un estilo de vida mejor, pero sé qué consumir del mercado? Porque todas las que estamos buscando embarazo hemos consumido o vamos a consumir en algún momento algún probiótico, vamos a elegir un tipo de dieta para comer más saludable, vamos a hacer ejercicio y vamos a consumir algún suplemento para mejorar nuestra respuesta ovárica, por ejemplo. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles para cada una? Sale un montón de dinero además. Si yo tengo una herramienta para decir este es el efectivo y te disminuyo el tiempo de intentos y te disminuyo la cantidad de in vitro que tenés que hacer para llegar a éxito, estamos ganando todos. Es muy interesante. Y este estudio ya está publicado, ya está comercializado. ¿En qué está hoy? Este estudio se validó en mujeres argentinas, en mujeres españolas y en mujeres americanas. Es decir, que los hábitos alimenticios, la raza
y se validó en distintos grupos etarios, de edad distintas, antes y después del in vitro, 10 años antes y 10 años después de búsqueda de embarazo. La respuesta fue la misma, lo que cambia por ahí es el perfil. Nosotros con un solo test podemos separar 64 perfiles distintos de problemas intestinales. Uno es normal, 63 están asociados a infertilidad. Yeah. Entonces, sobre esa información, construir un plan de acción. Y en 90 días la inflamación baja y en una tasa de 90 días se embarazan 7 de cada 10 mujeres. Y eso, te voy a hacer una pregunta, por desconocimiento, por esto que estábamos hablando. Todavía no podemos evaluar la edad biológica ovárica, no tenemos un test. ¿Esto tiene algo con respecto a esto para medir edad biológica ovárica? Sí, nosotros lo que hicimos fue tomar mediciones de los valores hormonales que miden respuesta ovárica, como son la FSH, LH y la antimuleriana, antes, durante y después de la intervención nutricional personalizada según el resultado del test. ¿Y qué es lo que vieron? Nuestra primer paciente que nos consultó en Estados Unidos fue un desafío porque era americana, hacía poquito que habíamos validado el test allá. Gina, cuyo bebé nació la semana pasada, hacía 12 años que buscaba, ya estaba en menopausia y le quedaba el último embrión de óvulos propios guardado. A los primeros, sí, el exploide. A los primeros 30 días de dieta, su FSH había bajado de 43 a 13. Interesante. Y su hormona antimuleriana, que igual es discutible los valores de la hormona antimuleriana, el laboratorio, la hora que la tomás, el momento del ciclo, todo lo que sea, habían empezado a subir, pero lo más importante que es, empezó a menstruar. En el día 60 estaba menstruando. Y dentro de los primeros 30 días posteriores a terminar los 75 días de plan nutricional, logró el embarazo cuando se transfirió el embrión y ya nació el bebé. O sea, te estoy nombrando un caso, pero como ejemplo. Es muy interesante. No podemos agarrar el ovocito y estudiarlo porque no se puede. No tenemos la forma, hoy por eso te hacía esa pregunta, si hay alguna forma de poder comparar esta misma paciente antes y después, justamente para saber, porque no hay ningún estudio que evalúe la función biológica ovárica. Entonces es interesante esto que me estás contando, cómo el ovario de alguna forma por ahí indirecta está mostrando que tiene una mejor respuesta a este tratamiento. Sí, pero las pacientes cuentan cómo se normaliza el ciclo o cuentan cómo se normaliza la cantidad de sangrado o desaparecen los coágulos o baja el síndrome premenstrual o mejoran el sueño y el ánimo o no comen y se hinchan tanto como antes. Esos son signos y síntomas de un proceso inflamatorio que se está acomodando. Totalmente. Y cuando acomodas la inflamación, vuelve el potencial reproductivo, porque ¿qué hace el organismo de una mujer? Frente a un desafío, baja su potencial y su habilidad de concebir porque sabe que la salud no está óptima para sostener un embarazo. En la medida en que nosotros naturalmente y con ciencia podamos decir, bueno, esto para vos es perjudicial, pero esto puede bajar la inflamación porque vos vas por el lado de la autoinmunidad, no por el lado del síndrome metabólico, no uses lactobacilos, usá bifidobacterium, usá tales especies porque tales no te sirven. Con una tasa de éxito, bueno, estamos haciendo algo natural, estamos previniendo el desarrollo de esa patología a futuro y estamos recuperando el potencial reproductivo todo lo que se puede. Quiero aprovechar para, ya que comparas distintas poblaciones que tienen diferentes tipos de nutrición, los americanos por un lado, los latinos y los europeos. Yo hablé de las dietas un poquito, el tema de las dietas keto, antioxidante y de las dietas mediterráneas. ¿Vos viste en las tres poblaciones estas patrones inflamatorios diferentes? Totalmente. La americana va más hacia el perfil metabólico, por lejos. Sobrepeso, dislipemia, insulinoresistencia. Pero no se manifiestan en todas de la misma manera. Entonces hay cierta cantidad de perfiles de estos 64 que dominan en Estados Unidos que no dominan en Argentina.
Me interesa más la población, no que no me interese acá, sino quiero saber cómo se comporta la dieta mediterránea en la población, por ejemplo, de España. ¿Qué es lo que viste? La de americana es la ultraprocesada, inflamatoria, metabólica. Sí. La española es la mediterránea, con muchos chacinados. Ah, claro, ahí viene. Mucho. Y entre lo metabólico y lo autoinmune. No. Nosotros somos mucha autoinmunidad. Muchísima endometriosis, muchísima autoinmunidad. Pero obviamente, estamos hablando en dominancia de la población, en una cuestión estadística. En todos los países se manifiestan todos los fenotipos. Algunos dominan más que otros en función de la alimentación. Acá en la Argentina hay mucha más conciencia de la alimentación saludable que en otros países, y eso está cambiando. El tema es que me parece que falta un poquito de educación del consumidor. Interesante. Y te quiero hacer una pregunta, siguiendo por el tema de la alimentación. ¿Hay algún estudio que ustedes hayan evaluado relacionado a las autoinmunidades y estos trastornos de alimentación que nos den una explicación de por qué hoy tenemos pacientes por ahí mucho más jóvenes con insuficiencias ováricas? Sí. ¿Qué está pasando? Porque es impresionante ver chicas muy jóvenes que tienen muy baja su reserva ovárica, o al contrario, que ya están entrando a nivel de insuficiencias ováricas tempranas. Y tenemos un porqué. ¿Cómo está impactando toda esta autoinmunidad en estos ovarios? Porque la autoinmunidad tiroidea, por ejemplo, los anticuerpos contra la tiroides se demostraron que tiene un impacto directo sobre el tejido ovárico. Cualquier proceso inflamatorio sobre el tejido ovárico va a traer trastornos funcionales a nivel ovárico, hormonales y en la capacidad en la calidad del ovocito. Y esta autoinmunidad tiene que ver con el aceleramiento del envejecimiento biológico, que es lo que justamente queremos revertir, porque hoy la mujer busca más tarde y además envejece funcionalmente antes. Sí, sumado a que la esperanza de vida aumentó muchísimo. Exacto. O sea, hoy tenemos mujeres, que viven 30 años más y que tienen que vivir bien los próximos 30 años. Entonces, por eso es tan importante trabajar en este momento en la alimentación, la actividad física, para que esos años que van a vivir más sean de buena calidad. Exacto. Excelente. Uso de fármacos, baja la mortalidad, suben los casos de autoinmunidad. Y baja la tasa de fertilidad porque buscan mucho más tarde. Entonces, eso es lo que está cambiando la medicina hoy en día. Totalmente. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Qué hay? Vamos, si tenemos preguntas. A ver. ¿Qué hacer para que no se detenga un embarazo? Tengo 35 años y 2 embarazos detenidos. Y bueno, contestamos la primera. A ver, ¿qué hacer? Es una pregunta bastante amplia. O sea, un embarazo, empecemos por saber que se puede detener por un sinfín de causas. Desde causas propias del embrión, que el embrión sea portador de alguna alteración cromosómica como una aneuploidía, o se puede detener por cuestiones endometriales, o por cuestiones inmunológicas, o por cuestiones hematoinmunológicas. O sea, las causas son muchísimas por las cuales un embrión puede detenerse. Una cosa es que esté en este momento cursando un embarazo y quiere hacer algo con el embarazo ya cursando para evitar la pérdida, y otra cosa es que todavía esté buscando ese embarazo con un antecedente de 2 pérdidas previas. Si lo que estamos hablando, si el testeo de la salud intestinal a través de la microbiota puede servir para bajar la inflamación a nivel ovárico. Sin duda que si el embrión es un embrión cromosómicamente normal, euploide, y toda esta situación relacionada a la implantación, al endometrio y a la que estábamos hablando del equilibrio intestinal, etcétera, sin duda es algo que va a beneficiar. Absolutamente. Si estamos hablando de una paciente que se embaraza espontáneamente, que no ha testeado sus embriones genéticamente todavía, la primera causa es genética. Sí. Pero ya cuando pasaron más de 2 pérdidas, ya la posibilidad de causa genética empieza
a disminuir. Y empezamos a pensar en causas funcionales. No vamos a esperar 3 pérdidas para empezar a estudiar lo la idea es funcional. estudiarlo mucho antes, ya no esperamos, como decíamos antes, 3, ya con 2 o más pérdidas, sin duda que empezamos ya a estudiar todo. Entonces, estudiar la parte inflamatoria si no estás cursando embarazo es fundamental. Pero también hay un dato importante, esto que estás diciendo. A veces las pacientes, por más que tienen embriones estudiados y son euploides, aún así logran el embarazo y esos embriones también se detienen. Eso también puede tener que ver o con algo producido por el mismo paso del tiempo relacionado a esta inflamación a nivel de las estructuras de esas gametas que se están utilizando, por más que sea un embrión cromosómicamente normal, o a veces epigenéticamente ya afectado justamente por todas estas condiciones, o puede tener que ver con algo, como decías vos, de la funcionalidad del endometrio. El endometrio es un selector de la capacidad de la mujer de llevar esa gestación. Si el embarazo se está deteniendo, lo más probable es que no esté optimizada tu salud para poder responder a los requerimientos para llevar esa gestación a término. Puede tener que ver con el embrión, pero también puede tener que ver con tu salud. Y por eso es importante testear ambas cosas. Sí, totalmente. Perfecto. La siguiente pregunta es... ¿Es posible responder mejor a la estimulación en caso de baja reserva ovárica? Ese es el desafío que tenemos. Los pacientes con baja reserva ovárica, al igual que las pacientes con edad materna avanzada, son un desafío en las estimulaciones. Porque, bueno, justamente eso es lo que le estaba recién preguntando a la doctora Gabriela, si con estos tratamientos antiinflamatorios han visto que la función ovárica mejore. Porque es uno de los grandes problemas que tenemos los médicos en que hacemos medicina reproductiva, que es en las pacientes con baja reserva ovárica, por un lado, lograr recuperar la mayor cantidad posible de ovocitos y por otro lado, que esos ovocitos que recuperamos sean de buena calidad para formar embriones potencialmente euploides en cuanto a la genética, es decir, que sean cromosómicamente normales y que a su vez sus potenciales de organelas también sean evolutivos para el embrión, porque es lo que te decía recién, Gabriel. A veces tenemos embriones que son cromosómicamente normales y aún así se detienen. Y ahí es donde nos empezamos a pensar cómo están esas organelas, esas mitocondrias, cómo está también el intestino. O sea, son muchas las cosas que tenemos que evaluar. Es un desafío. Las pacientes con baja reserva ovárica son un desafío. Es un poco lo que decíamos recién. La reserva ovárica va a depender de la edad cronológica, pero lo que podemos trabajar es en estudiar la inflamación y controlarla para devolver toda la edad biológica que podamos. Y hemos visto que mejoran los niveles hormonales de respuesta ovárica con el tiempo cuando controlamos la inflamación. El punto es cómo controlar la inflamación, es cuándo estudiarse. Cuanto antes, mejor. Sin duda. Eso es uno de los temas, yo creo que centrales. El tema de mejorar la calidad de vida, volver a los hábitos de alimentación saludable, diferentes tipos de esquema de alimentación, volver a la actividad física, cuidarse, manejar el estrés y pensar en que la fertilidad no tenemos garantía de fertilidad, con lo cual si de momento yo creo que las chicas no tienen pensado por ahí el tema de la maternidad, sí pensar en empezar a criopreservar lo más temprano posible y cuidarse, evitar las condiciones. No solo guardar los óvulos, sino estudiarme, ver también cómo mejorar mi respuesta a una criopreservación de ovocitos. También, totalmente. Y después seguir cuidándome para preservar mi potencial más allá de que los ovocitos ya van a estar reservados. Totalmente, porque después yo quiero una pacientita de 40, 42, 43 años que lleve el embarazo adelante de la mejor forma posible y que tenga la menor cantidad de comorbilidades para llevar adelante un embarazo. Con una edad biológica de 30. Totalmente, que esa es la realidad. Hoy, que lo hablaba el otro día con una de las doctoras, ya no es lo mismo la chica de 30 años de hace 20 años atrás que la chica de 30 años de hoy. Porque hoy la chica de 40 años es la chica de 30 años de hace 20 años atrás. No sé, pero también tiene que tener esa edad biológica de 30 años para llevar lo mejor posible un embarazo. Y cuando no ocurre, lo podemos estudiar y lo podemos trabajar. Hoy en día la ciencia y la medicina tienen herramientas con base científica
que me permiten trabajar sobre eso. Totalmente. Y con una guía, no ir al mercado y comprar melatonina o lo que haga falta, con estudios que por ahí, como vos decías, no están probados para fertilidad. Totalmente. Otra paciente pregunta si la candidiasis está relacionada con la gestación. Absolutamente, absolutamente. Imagino que está hablando de candidiasis vaginal. Sí. Hace Sí, rato también me interpreté lo preguntabas del perfil argentino versus el español americano. El perfil argentino, la candidiasis, así, boom. Hay candidiasis vaginales, pero hay candidiasis intestinales, que no se sienten como la vaginal, pero están ahí. Bien. Y no lo digo solamente por una traslocación de microorganismos de la parte anal a la parte vaginal que existe. Lo digo porque cuando hay un desequilibrio en el intestino, como decíamos hace un rato, las células del sistema inmunológico que están en la pared intestinal responden a esa cándida, fabrican unos mensajeros que van a todas las otras floras, boca, la parte reproductiva, y van cambiando, y van impactando, y van produciendo inflamación, y eso hace que la microbiota y el estado inflamatorio del tracto reproductivo, incluyendo el endometrial y el vaginal, sean un reflejo, actúen en espejo respecto de lo que está pasando a nivel intestinal. Y mucho de eso tiene que ver con lo que consumimos. Mucho de eso tiene que ver con haber tomado antibiótico porque tenía síntomas de infección y no me hice cultivo y me tomé un antibiótico y atraven la cándida, a ocupar la bacteria que maté con el antibiótico. Y mucho de eso tiene que ver con que creo que me voy a poder poner tal producto natural y en realidad tiene fermentos. Y todo el mundo hoy toma kombucha, kimchi, todas esas cosas que hay funcionales que en realidad están llenas de fermentos, y la cándida es parte de ese grupo de levaduras, como nosotros le decimos, que tienen que ver con este desequilibrio de la flora, que está asociado a endometriosis, falla ovárica prematura, autoinmunidad tiroidea, síndrome polilandral autoinmune, que es cuando tenés problemas en la tiroides, falla ovárica y un anticuerpo contra el intestino, al que llamamos anticuerpo antisaccharomyces, que es un hermano de la cándida, que se ve igual molecularmente y que produce otros trastornos más relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que el trío, tiroides, ovario, intestino, con la cándida van así. Claro. Así que no automedicarse y estudiarse. O sea, podemos tomar fluconazol como indicación del infectólogo, perfecto. Pero si vuelve y vuelve y vuelve, esas son las candidiasis recurrentes que hay que estudiar. Hay que estudiar la flora. ¿Sí? Otra pregunta que hicieron es si yo me estudio, ¿puedo llegar hasta concebir de manera natural con todo esto que estamos charlando? Tengo que hablar de estadísticas. El 30% de las pacientes estudiadas que tenían una indicación de in vitro se embarazaron solas esperando el próximo intento de in vitro. Va a depender de muchas otras características. No puedo dar una respuesta general. Se puede, porque a veces uno cae en el in vitro porque no encuentra la causa. Claro. Pero en realidad, si no hay un problema a nivel de la pareja o del esperma que use, y no hay un problema anatómico, muchas pacientes solo con bajar la inflamación logran el embarazo. Y no es raro que sea el 30%, porque el 30% de las pacientes tienen lo que se llama infertilidad inexplicada, que es fallar por lo menos 3 rondas de in vitro sin causa aparente. Entonces, podríamos hablar de que ese grupo de pacientes puede beneficiarse cuando es la inflamación el único factor que está influyendo. Perfecto. Es verdaderamente interesante. Pero bueno, a ver, yo creo que en base también a esa pregunta tiene mucho que ver la parte genética también, que por ahí los pacientes entiendan que es Está todo relacionado. fundamental la parte genética, digo, del embrión para que logre esa implantación. Pero si el embrión es genéticamente normal, obviamente trabajar sobre la inflamación, sobre el endometrio y sobre todo estos perfiles inflamatorios va a mejorar sin duda la tasa de fertilidad, la tasa de embarazo y la tasa de nacido vivo, sin duda que sí. Espectacular. Si no hay más preguntas,
lo que podemos hacer es dejarles la posibilidad de que nos escriban, por ahí no lo ven Sí, vivo, alguien quería ven saber también grabado. cómo hacer para acceder a estas consultas personalizadas, así que supongo que después... Sí, a través de la página de Microgénesis, www.microgénesis.net, o si ya son pacientes del Dr. Rotela, a través del Dr. Rotela. Y yo las pongo en contacto con el equipo Y de la trabajamos en equipo. Así que cualquier otra pregunta, lo mismo para el doctor, para la doctora o para nosotros, la vamos a responder. Así que Excelente. muchísimas Bueno, gracias. Un gracias placer. a ustedes Gracias, un por placer venir estar al acá con consultorio y la verdad que para seguir aprendiendo esto es un desafío, aprender todos los días y ayudar a nuestras pacientes para que logren su objetivo, que es ser mamá. A revertir ¿Y la edad papá? biológica y a prevenir Y enfermedades. sin duda que sí. Vamos a trabajar sobre eso. Gracias. Buenas Muchas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a cortarlo ahí.